Buenos días, señorías. Vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión de Administración Pública fijada para hoy, para el día 12 de octubre. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Cuando quiera la señora secretaria, pues puede leer el orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien ha dicho usted, el primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como segundo, la solicitud de comparecencias ante comisión de los miembros de la Cámara, del presidente de la Agencia Extremeña de Cooperación o persona en quien delegue, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre los planes previstos para esa agencia en materia de cooperación para el año 2013, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Como tercer punto del orden del día, la propuesta de impulso ante comisión instando al Gobierno de Extremadura a destinar los fondos procedentes de las retenciones retributivas de los empleados públicos de la Administración regional que participen en la huelga general del día 14 de noviembre, a aumentar las partidas presupuestarias de las AISES destinadas a personas en situación de emergencia social, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y como punto número cuarto, la propuesta de pronunciamiento ante la Cámara instando al Gobierno de España a derogar de inmediato la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Gracias, señora secretaria. Pasamos a aprobar el acta de la sesión anterior. Han tenido sus señorías conocimiento de ella, no hay nada que objetar. Por lo tanto, pues queda aprobada por asentimiento. Pasamos al segundo punto del orden del día, que son las solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. El 2.1, solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara, del presidente de la Agencia Extremeña de Cooperación o persona en quien delega los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre los planes previstos por esa agencia en materia de cooperación para el año 2013. Está formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz, que tiene la palabra para defender dicha solicitud. Muchas gracias, señora presidenta. Seré breve. La Agencia de Cooperación de Extremadura es una competencia que nosotros tenemos aquí asumido en esta comisión, y su presidente es el actual consejero de Administración Pública. Lo que nosotros pedimos es que comparezca él o el coordinador de la agencia. En este sentido, podría valernos perfectamente con el hecho de que compareciera el coordinador, que a fin y al cabo es quien maneja más la información, al objeto de presentar a esta comisión cuáles van a ser los trabajos y las actividades que esa agencia va a realizar a lo largo del 2013. Gracias, don Víctor. Para fijar posiciones ahora de los grupos de menor a mayor intervendrán. Tiene la palabra don Alfredo por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidenta. Nos parece dentro de la lógica habitual la comparecencia del presidente de la agencia extremeña, porque una cosa son los presupuestos para el año 2013 y otra cosa son las actividades que van a dar cumplimiento a esos presupuestos. Es decir, que hay programas y superprogramas, pero es cierto que después hay una programación, que es esa programación que no aparece en los presupuestos y que sería interesante conocer en esta comisión. Por lo tanto, pues apoyamos la solicitud de Izquierda Unida en este caso. Gracias, don Alfredo. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra para fijar posiciones don Francisco. El Grupo Parlamentario Popular, perdón. Bien, muchas gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario también va a votar a favor de la solicitud de la comparecencia instada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sie, por cuanto que, como se ha explicado aquí, es competencia de la comunidad autónoma. Nuestro grupo parlamentario siempre apoya que esta Cámara esté plenamente informada de todas las actuaciones del Gobierno, por tanto no tenemos ningún inconveniente y votaremos a favor. Bueno, pues pasamos a votar la solicitud de comparecencia, pero creo que queda aprobada la solicitud de comparecencia número 89. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto número 3, propuesta de impulso ante comisión. Instando al Gobierno de Extremadura a destinar los fondos procedentes de las retenciones retributivas de los empleados públicos de la Administración regional que participen en la huelga general del día 14 de noviembre, a aumentar las partidas presupuestarias de las AISES destinadas a personas en situación de emergencia social
está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que para su defensa tiene un turno de 10 minutos, que creo que es usted, don Alfredo. Tiene la palabra por 10 minutos. Gracias de nuevo, señora presidenta, y buenos días, señoras y señores diputados. La propuesta de impulso que hoy traemos del Grupo Parlamentario Socialista es muy sencilla y al mismo tiempo recoge un poco la lógica aplicada en cuestiones de necesidad en estos tiempos. Los fondos de las retribuciones, de las retenciones retributivas que tuvieron lugar en los empleados públicos como consecuencia de la huelga del día 14 de noviembre es un dinero que teóricamente se había gastado en recursos humanos y que lo único que pretendemos con esta propuesta de impulso es intentar que ese dinero, en vez de que quede en el fondo de la Junta de Extremadura, se destine a algo que merezca la pena destinar. Me imagino que habrá muchas cosas, pero nosotros hemos considerado que sería preferible consignar, aumentar las partidas presupuestarias de las AISE destinadas, como ustedes saben, a situaciones en riesgo, a situaciones de emergencia social. La Junta de Extremadura, como saben sus señorías, a través de la Consejería de Salud y Política Social, tiene, entre otros fines, facilitar a la ciudadanía extremeña que desarrollen la actividad en medios económicos que sean suficientes para superar situaciones de dificultad socioeconómica en la que se puedan encontrar. Yo creo que hoy más que nunca esta es una causa justificada para destinar las cantidades que nosotros ahora mismo desconocemos exactamente cuál es la cantidad de la retención del día de la huelga, pero da igual que sea mucho que sea poco, todo es poco, para destinarla a esta buena causa. Saben sus señorías que las ayudas para la integración en situaciones de emergencia, AISE, son prestaciones que se dedican a personas, a ciudadanos extremeños y a ciudadanas extremeñas que están en una situación que en ocasiones les resulta insoportable para poder continuar vivir la vida con dignidad, porque se ayuda a hacer frente a gastos necesarios para prevenir, para evitar, para paliar, en definitiva, situaciones de marginalidad y de exclusión social. Y estas ayudas tienen además carácter finalista, por lo que deben dedicarse únicamente al objeto para el que fueron concedidas. La percepción se vincula a la realización de actividades de inserción social por parte de los perceptores de la misma. Eso sería, a grandes rasgos, para situarnos en el esquema, el por qué hemos considerado que podía ser una causa a tener en cuenta, y la propuesta va en este sentido. Alquiler de vivienda, hipotecas de la vivienda excepto las sociales, gastos de comunidad, agua y energía eléctrica relativas a vivienda habitual o sustitución de mobiliario excepto viviendas de nueva adjudicación. Es decir, gastos y deudas necesarias para el uso y para el mantenimiento de la vivienda habitual que posibilite su habitabilidad excepto viviendas de promoción pública. Podíamos hacer una referencia también a la asistencia sanitaria, a cuestiones que no están cubiertas por el sistema sanitario público, como prótesis auditivas, gafas, tratamiento de prótesis dentales, transportes de tratamiento, material ortoprotésico, gastos farmacéuticos prescritos pero no cubiertos por el SE. Es decir, en definitiva, ayudar a la parte esa de la ciudadanía que cada día es más grande a poder llevar una vida en condiciones dignas. Las ayudas de prevención en situaciones de protección y el apoyo a la reintegración familiar con cargo a los presupuestos de la comunidad es, en teoría, la finalidad de esta prevención, de esta situación, es decir, de este tipo de ayuda. Y consideramos, como vengo reiterando a lo largo de toda mi intervención, que sería una buena causa dedicar esa cantidad de dinero retenida a los empleados públicos de Extremadura en la huelga del 14 de noviembre a este fondo, para aumentar este fondo y para poder llegar a más gente necesitada de nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Ahora, para los turnos en contra o fijación de posiciones, el resto de los grupos parlamentarios tendrán un turno de 5 minutos, que irá de menor a mayor, con lo cual, don Víctor, tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Los datos que yo manejo sobre las AISE en el año 2011-2012, las ayudas que han percibido los ciudadanos que han percibido, mejor dicho, esas ayudas, están en torno a los 800
no significa que solo lo hayan solicitado 800 extremeños, sino que solo se ha podido cubrir a 800 personas de las muchas que han solicitado esas ayudas, entre otras cosas porque estamos hablando de una cantidad que tiene un límite que prácticamente en junio de los 2 años había ya finalizado y se encontraba ya sin recursos. Estamos hablando de una situación de emergencia, de una situación de dificultades. Todos sabemos el momento en el que estamos viviendo, las carencias que tienen cientos de familias de Extremadura, y en este sentido nos parece conveniente y positivo la propuesta que realiza el Partido Socialista, y estamos de acuerdo con la misma, y que se pueda destinar lo que se haya ahorrado, entre comillas, lo que se haya retenido la administración de quienes realizaron la huelga, que se pueda destinar a esa ayuda, a esa parte de los presupuestos de ayuda de emergencia social. Por lo tanto, votaremos a favor. Gracias, don Víctor. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene también 5 minutos, don Francisco. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, don Alfredo. Yo creo que ustedes no son conscientes de lo que proponen. En cuanto al fondo de lo que usted ha argumentado aquí, nada que objetar. En cuanto al fondo de lo que argumenta en esta comisión el señor Casco, nada que objetar. Pero claro, es que, fíjese, esta propuesta de impulso fue registrada el 9 de noviembre de 2012 y hoy estamos a 12 de febrero de 2013, y eso es muy importante. Es decir, estamos en un ejercicio presupuestario diferente. Ustedes, en la propuesta de impulso que aquí presentan para destinar las retenciones retributivas de los empleados públicos, efectivamente de la administración, evidentemente de la administración regional, que participaron en la pasada huelga del 14 de noviembre de 2012, que se destinen a las AISE. Bien, yo creo, le pedimos, don Alfredo, que retire su propuesta de impulso, porque carece de sentido jurídico y es totalmente inviable. Don Alfredo, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Vamos a ver, en primer lugar, esta propuesta de impulso es de imposible cumplimiento, porque no podemos confundir los presupuestos de 2012 con los presupuestos de 2013. Es decir, no podemos hacer ahora un gasto basado en un ingreso que en todo caso se produjo en un ejercicio anterior, y las formas en democracia son muy importantes. Usted lo sabe, don Alfredo, usted lo sabe. La fecha ya en que se realizó esta propuesta de impulso, como decía, registrada el 9 de noviembre, ya estaba próxima a que finalizara el ejercicio económico. Entonces, es que ya en esa fecha era casi imposible que se cumpliera con la orden que se publicó en el Diario Oficial de Extremadura de 1 de octubre de 2012, porque esta es la normativa que regula todas las operaciones del cierre del ejercicio económico de 2012 y además la apertura del ejercicio económico 2013. Allí, en esa norma, es donde se establecen los plazos para realizar todas las modificaciones de crédito y las contabilizaciones diferentes de las fases contables que conlleva un expediente de gasto. Es por ello que, en su caso, de haberse planteado una excepción a esta orden, a esta normativa que le estoy diciendo, don Alfredo, en caso de haberse planteado esta excepción, la tramitación administrativa conllevaría esa ejecución de lo que ustedes solicitan. ¿Cómo? Pues supone que una vez detraído el importe de las retribuciones de estos empleados públicos, una vez detraído ese importe, con las consiguientes modificaciones presupuestarias entre secciones, que como usted sabe tiene que ser autorizado por el Consejo de Gobierno, esa autorización, pues se podría haber aprobado el instrumento jurídico para actuar concretamente antes del 31 de diciembre de 2012. Pero se podía haber hecho siempre y cuando esta solicitud se hubiera planteado antes, porque es que ya estaba próximo, ya era prácticamente imposible cumplir con la normativa que estaba aprobada y en vigor porque estaba publicada en el DOE. Por tanto, el mecanismo jurídico para llevar a cabo la propuesta de impulso que usted trae hoy aquí es de imposible cumplimiento. Por eso le digo que retire esa propuesta, porque es que no podemos cumplir con ella. Es materialmente imposible. Entonces, yo me preguntaba, y nuestro grupo parlamentario, cuando preparábamos nuestra posición,
nos preguntábamos que si tanto interés tenían ustedes por las AISE, que yo lo veo razonable, ¿por qué en vez de instar esta propuesta de impulso ante la Comisión ustedes no acudieron al Pleno? Que en 2 semanas podíamos haber estudiado en el Pleno de la Cámara esta solicitud. Lo trajeron a Comisión, ustedes voluntariamente decidieron instar esta propuesta de impulso en Comisión. Y ahora, como le digo a don Alfredo, es de imposible cumplimiento. Por tanto, claro, no podemos apoyar evidentemente esta propuesta. Ustedes, por la razón que desconocemos, no han querido, o se le ha olvidado, o lo que ustedes argumenten después, para que esta propuesta se vea en pleno, en el plazo de 2 semanas. Estábamos hablando del 9 de noviembre, lo podíamos haber visto a mediados o finales de noviembre. Ya el plazo hubiese sido prácticamente de imposible cumplimiento. Pero, claro, lo que no podemos ahora, en el mes de febrero, ver una propuesta de impulso interesada en el mes de noviembre, cuando son 2 ejercicios presupuestarios diferentes y hay una normativa en vigor. Por tanto, no podemos apoyar esta propuesta de impulso, simplemente por razón de seguridad jurídica, don Alfredo, y usted lo sabe, porque son 2 ejercicios presupuestarios diferentes. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, don Alfredo, no podemos apoyar esta propuesta de impulso. Gracias, don Francisco. Para turno de réplica, el proponente tiene 5 minutos, don Alfredo. Muchas gracias. Agradecer al representante de Izquierda Unida el apoyo en la propuesta. A ver, señor diputado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, varias cuestiones. Yo no sé el alcance que pueden tener en la Junta de Extremadura, gobernada por el Partido Popular, el valor que puedan tener y la vinculación que pueda tener una propuesta de impulso, una propuesta de pronunciamiento. Sí sé la vinculación que pueda tener una propuesta no de ley. Lo que no sé realmente es si una propuesta de impulso puede tener o no vinculación. Me refiero al hecho de que aquí en la Cámara nosotros proponemos cuestiones que después, efectivamente, el Gobierno, nosotros somos el Legislativo, el Ejecutivo tiene que intentar poner en práctica, si es posible ponerla en práctica o no. Y ahí entro en 2 consideraciones. La primera, la diferencia que hay entre la técnica y la política. La técnica es la aplicación del reglamento y la política es echarle imaginación a la vida para resolver el problema de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso no me lo podrá usted negar. Es evidente, es una cuestión de filosofía de antes de la DECO, de la que yo hice. Es un procedimiento básico de filosofía. Hay quien tiene que aplicar el reglamento, efectivamente, que es desde la perspectiva de la técnica, y hay quien tiene que echarle, dentro de la ley, imaginación a la vida para resolver los problemas de los ciudadanos. Y eso tenemos que ser los que nos dedicamos de una manera o de otra a la política. Entonces, yo no voy a decir si conozco o no desconozco. Desde luego, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, estamos de acuerdo. Pero también es verdad que hay que intentar echarle imaginación a las cosas. En otro orden de historia entra el que la hemos presentado o no a comisión o a pleno. Usted, igual que yo, depende de una dirección de grupo parlamentario que es la que tiene que decidir qué cosas son prioritarias o no en función de una serie de intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Porque por mí, todo lo que llevamos a comisión lo llevaríamos a pleno, por supuesto, porque en la comisión lo tratamos nosotros y la relevancia y la proyección exterior que tiene una comisión no la tiene un pleno. Y todo, yo, si de mí dependiera, modificaría el reglamento para todo lo que llevo a comisión, llevarlo a pleno, sin hacer de menos a la comisión, simplemente para que los ciudadanos lo vean y sean conscientes de lo que estamos hablando. Pero estamos con las reglas del juego que estamos y evidentemente pues se ha decidido que esto se lleve a comisión y hasta ahí hemos llegado. Y después una cuestión que sí me parece importante. Usted ha hecho referencia a que esto se podía haber tratado con el presupuesto anterior. La huelga fue el 14 de noviembre. Usted sabe que el presupuesto se cerró en octubre, ¿no? Desde octubre hasta final de año se cerró el presupuesto. ¿Cómo que no? Se cerró el presupuesto. Por lo tanto, estaba cerrado. Entonces, no me tiene usted que contestar, evidentemente, porque este no es el procedimiento parlamentario en una comisión y en una intervención de este tipo, pero si me pudiera contestar, después si quiere lo hablamos tranquilamente, desde que se cierra el presupuesto en octubre hasta diciembre, ¿cómo se paga? ¿Y con cargo a qué se paga? ¿Al año siguiente? ¿Se paga a partir del 1 de enero? Esta huelga fue el 14 de noviembre. Y aunque técnica y jurídicamente usted diga que no es posible, política e imaginativamente es posible todo lo que queramos que sea posible siempre que no conculquemos la ley. Por lo tanto, mi grupo parlamentario sigue considerando importante el presentar esta propuesta de impulso, hacerla viable, y eso depende de quien está en el Ejecutivo. Nosotros proponemos
somos el legislativo, y hacerla viable para que esta cantidad de dinero, que no sé la que es y que me da igual la que sea, más o menos del día de la huelga, pueda ser incorporada a una situación que me parece que es una situación de necesidad y que evidentemente no estamos hablando de florituras, sino de cuestiones reales. Y no estamos haciendo demagogia, estamos haciendo política, es decir, echar imaginación a la vida para resolver los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Para cerrar el debate, los diferentes grupos parlamentarios tendrán un turno de 5 minutos que irá también de menor a mayor. Por lo tanto, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Víctor, tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Usted ha utilizado un truco muy inteligente, que es acudir al debate formalista para no entrar al fondo. Le felicito. Pero aparte de eso, aquí estamos el resto de diputados para desenmascarar ese truco habitual en la ingeniería parlamentaria. Dos cosas. Había una pintada de mayo del 68 que decía: nos dijeron que era imposible y lo hicimos. Por lo tanto, yo, y coincido con el portavoz del Partido Socialista, les pido a ustedes que hagan lo imposible. Es fácil, se puede hacer. Hay mecanismos y hay medios. En segundo lugar, y con eso termino, de sus palabras, alguien más inocente que yo podría colegir que en el fondo estaban ustedes a favor de esta iniciativa, que estarían encantados de que se pudiera destinar ese dinero a las AISE, pero que por un problema de procedimiento y de fechas ustedes no lo han podido realizar, porque esta propuesta de impulso ha llegado en el mes de febrero a esta Cámara. Entonces la pregunta obvia, si ustedes estaban de acuerdo con esta iniciativa y que ustedes ya conocían el 9 de noviembre del 2012, ¿por qué no lo hicieron automáticamente? ¿O acaso necesitan ustedes el place del Partido Socialista y de Izquierda Unida para tomar una decisión ejecutiva que puede adoptar el consejero de Economía sin necesidad de que nos pronunciemos el resto de los grupos parlamentarios? Si ustedes hubieran querido realmente destinar este dinero a las AISE, en diciembre lo hubieran hecho automáticamente y nosotros no hubiéramos podido decir nada. Le hubieran dejado sin argumentos al Partido Socialista y se hubieran dado ustedes un tanto, digamos, de prestigio social. Sin embargo, no lo han hecho porque no querían. Y como no lo quieren ustedes reconocer, que es una iniciativa que no les interesa, que prefieren ustedes destinar ese dinero a pagar la deuda o a ahorrarse o seguir cumpliendo el déficit, lo cual es legítimo. Usted puede decir: mire, nosotros preferimos que eso sirva para cubrir el déficit, preferimos cubrir el déficit, preferimos cumplir con las imposiciones que nos marca la Troika antes que destinar dinero al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que más lo necesitan en Extremadura. Es legítima esa posición. Plantéenlo así y no hay ningún problema, solo el de las correspondientes éticas en el que cada uno nos movamos. Pero, y con eso termino, si ustedes estuvieran de acuerdo con esta iniciativa, la podrían llevar a cabo sin ningún problema. Lo hubieran podido hacer en diciembre directamente, o lo podrían hacer ahora si ustedes quisieran. Gracias, don Víctor. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Alfredo tiene 5 minutos para cerrar el debate. Bueno, yo creo que la voluntad, presumo que la voluntad de los tres grupos parlamentarios es la misma. Es decir, es verdad que hubiera sido este tema, hubiera sido otro tema cualquiera. Cuando hay una situación de este tipo, siempre se acuerda uno del saco más necesitado, y el saco más necesitado es de aquellas personas que a veces no tienen ni para pagar la luz ni para pagar el agua. Pero sigo reflexionando sobre lo que he dicho en la intervención anterior. Es decir, todo tiene un límite y ese límite hay que ponerlo en otro sitio. Nosotros somos la Asamblea de Extremadura, o el Parlamento de Extremadura, como ustedes prefieran, es lo mismo, y somos la Cámara Legislativa extremeña, y nosotros lo que tenemos que hacer es proponer acciones, hacer leyes, modificar reglamentos, es decir, algo que necesite del consenso y del equilibrio de los diputados y diputadas, que son los que representan al pueblo. Y el Poder Ejecutivo, que lo representa la Junta de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, es el que tendrá que aplicar las leyes que aquí se aprueben y la que tendrá que tener en cuenta aquellas propuestas como esta, donde nos definimos en un sentido o en otro. Todo lo demás, pues todo lo demás es cortarle alas un poco a lo que es la política.
la política con letras minúsculas y la política con letras mayúsculas. Siempre parece que pesa sobre la actividad política, y aprovecho la comisión también porque es la Comisión de Administración Pública para decirlo, siempre pesa a veces sobre nuestro gobernante, nuestros alcaldes, hasta donde pueden llegar, y siempre hay la figura que es lógica del interventor y del secretario que le asesora jurídicamente, pero hay que buscar fórmulas que, vuelvo a repetir, sin conculcar la ley, se pueda llegar a ayudar a la gente que más lo necesita. Y me parece que esta es una iniciativa que hay otras muchas mejores, que seguro que habrá otras muchas peores, pero que es una iniciativa más donde lo que se trata de buscar es simplemente que una cantidad de dinero que teóricamente estaba ya gastada y como consecuencia de una huelga ha habido que retener, se pueda dedicar a algo que merezca la pena dedicarlo. Y me parece que este tema se puede dedicar, es un tema que es importante y que habrá que buscar la fórmula, si se quieren buscar, para hacer esto o para hacer otra cosa que redunde en el beneficio de la ciudadanía, ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Francisco tiene tiempo de 5 minutos. Sí, con su venia, señora presidenta. Y voy a intentar ser breve. Señor Casco, aquí no hay truco. Aquí no hay ningún truco. Aquí no hay ningún truco. Aquí no hay ningún truco. A lo mejor a usted no le importa que el gobierno se salte la ley o que este grupo parlamentario se salte la ley. A lo mejor a usted eso no le importa, pero a nosotros sí nos importa, y mucho, porque ya he dicho que en democracia tan importante es el fondo como son las formas, porque para eso tenemos un ordenamiento jurídico y tenemos una constitución, y obliga a todos los poderes públicos, a todos, don Alfredo, al legislativo también, a que a los ciudadanos hay que darle seguridad jurídica. Aquí no podemos estar a hacer un discurso imaginativo a lo que cada uno nos convenga, que no, que hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Y este gobierno, por lo menos este grupo parlamentario, nunca va a instar a un gobierno a que incumpla la ley. Y eso está muy claro. A mí no me pregunte usted, señor Casco, por cuestiones de gobierno, porque si el gobierno está de acuerdo con esta cuestión, si el gobierno dónde ha podido destinar estas detracciones, a mí no me pregunte cuestiones de gobierno. Que el Partido Socialista confunde muchas veces el partido con el grupo parlamentario y con el gobierno, yo estoy acostumbrado a eso, pero de usted, señor Casco, no me lo esperaba. No me lo esperaba que usted confundiera. A mí no me pregunte por cuestiones de gobierno, porque no soy competente. Pregúntele al gobierno. Yo, como grupo parlamentario, en este caso portavoz en esta comisión en este momento, de lo que defendemos la postura de mi grupo parlamentario, puedo hablar por el grupo parlamentario, no por el gobierno. En modo alguno puedo hablar por el gobierno. Por tanto, no me pregunte usted por cuestiones de gobierno. Don Alfredo, ustedes podrán decir lo que quieran, ustedes podrán empeñarse en lo que quieran, podrán tener toda la imaginación que quieran, pero yo le digo que esto hubiese tenido sentido quizá hace algunos meses, en noviembre, pero no ahora, porque son ejercicios presupuestarios diferentes. Ya se lo he dicho, ustedes tuvieron la oportunidad de presentarla en el Pleno, pero no por Pleno la diferencia que sea entre el Pleno y la Comisión, por la repercusión mediática y por lo que usted dice. No, por una cuestión práctica, por una cuestión de fondo, por cumplir la ley, don Alfredo. Si es que es cumplir la ley. Es eso. Ustedes tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Pero ¿usted qué pretende con esta propuesta de impulso, don Alfredo? ¿Que nosotros apoyemos esto como grupo parlamentario y instemos al Gobierno de Extremadura a incumplir la ley? ¿Eso es lo que usted quiere que hagamos? Pues no lo vamos a hacer. Pero dice, no, es que aquí estamos para hacer política, para tener imaginación y para solucionar los problemas de los ciudadanos. De acuerdo, pero ¿usted cree que esta propuesta de impulso vamos nosotros a apoyarla para engañar a los ciudadanos y decirle que vamos a instar al gobierno a una cosa que no va a cumplir? A los ciudadanos habrá que decirle la verdad, don Alfredo. Y hay que decirle la verdad. Y la verdad es que el gobierno no puede cumplir con esta propuesta de impulso. No puede. Y yo no puedo apoyar esto, no podemos apoyar esto como grupo parlamentario y decirle a los ciudadanos que estamos de acuerdo con ustedes y que ha habido consenso en esta materia para que luego se lleven el desengaño y la desilusión de que el gobierno no puede cumplir con su propuesta de impulso. No podemos apoyar eso, don Alfredo. No sé, es que yo creo que he sido claro en mi primera intervención. Y eso no supone que nosotros estemos en contra de las AIS. Y no supone ni mucho menos que no respetemos el derecho de huelga de los funcionarios. Faltaría más que no respetáramos nosotros un derecho fundamental. Faltaría más. No supone eso. No supone eso. Entonces, por lo tanto, claro, yo entiendo que ustedes intenten aquí traer una propuesta de impulso
y bueno, hablar de las AISE y, como usted ha dicho, por utilizar su terminología, ser imaginativo. Pero hay que cumplir la ley. Lo primero es cumplir la ley. Y yo creo que esta propuesta de impulso lo que se insta no cumple la ley. Y no es agarrarme a una cuestión de forma para no debatir el fondo. No, no hay truco, lo vuelvo a repetir. Pero lo primero es el cumplimiento de la ley. Y a los ciudadanos hay que darle seguridad jurídica. Y a los ciudadanos hay que decirle la verdad. Y aquí nos podremos imaginar lo que queramos, pero una imaginación que esté siempre del marco legal que regula la vida de los ciudadanos. Eso es lo importante. Y una vez que cumplamos la forma, luego debatimos el fondo. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si destinamos a pagar, a incrementar las partidas de las AISE, si destinamos a pagar parte de los 2.500 millones que ustedes dejaron de deuda, si lo utilizamos para pagar a los proveedores, a las facturas que ustedes dejaron en el cajón. Lo podemos destinar a muchas cosas. Para eso estamos aquí, para debatirlo. Pero primero hay que cumplir la forma. Y mi grupo parlamentario es escrupuloso en ese sentido. Por lo tanto, yo, ya que no he tenido éxito en convencerle para que retire su propuesta, ya le digo que vamos a votar en contra, y la próxima vez que traigan ustedes una propuesta de impulso que suponga una modificación de crédito, o que estemos hablando de presupuestos de diferentes ejercicios, pues hagan ustedes los deberes, lean ustedes los papeles, que para eso existe un DOE, para eso se publica la normativa, y el poder legislativo es el primer poder del Estado o de la comunidad autónoma, en este caso, que tiene que velar porque se cumpla la ley, porque es de perogrullo, eso es de perogrullo. Por lo tanto, léanse ustedes los papeles, traigan unas propuestas de impulso serias que podamos debatir el fondo para que sean factibles. Yo, para terminar, don Alfredo, se lo digo, que imaginación, toda la que queramos, pero no a saltarse la ley, porque eso no resuelve los problemas de los ciudadanos. Al revés, crea falsas expectativas que luego no se van a poder cumplir, y es donde nos van a exigir la responsabilidad a los que estamos aquí sentados. Ustedes para que aprueban esto si luego el gobierno no lo puede cumplir, y luego decimos, no, es que el gobierno no cumple con lo que se aprueba en la Cámara. Pero ¿cómo lo va a cumplir? Es imposible. Nada más, y ya le digo que, lamentándolo mucho, vamos a votar en contra. Gracias, don Francisco. Bueno, una vez debatida la iniciativa, esta propuesta, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la iniciativa de esta propuesta? ¿Votos en contra? Abstenciones, no hay ninguna. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta de impulso número 22. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de pronunciamiento de la Cámara, instando al Gobierno de España a derogar de inmediato la Ley 10/2012 del 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense, que está formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Tiene don Víctor, como proponente, 10 minutos para poderla defender. Muchas gracias, señora presidenta. Decía el legislador Solón, creo además que es una cita que ya he manifestado alguna vez en esta Cámara, que las leyes son como telas de araña, no permiten el paso de los débiles, pero los poderosos la atraviesan sin mayores problemas. Así sucede, así viene sucediendo con el marco legislativo que desde el gobierno actual del señor Mariano Rajoy se viene impulsando. Se están haciendo leyes para que la atraviesen sin dificultades los que tienen, los poderosos, los ricos, los que poseen medios y bienes, y para que queden atrapados en ella los débiles, los que menos tienen, los menesterosos. Con la Ley 10/2012 de 20 de noviembre se ha establecido una justicia de beneficencia ínfima para los que no poseen nada y otra de mercado para los que tienen recursos, donde aquellos que más dinero tienen podrán acudir a la justicia a defender sus derechos, y aquellos que no lo tengan asistirán a una justicia inferior, y entre medias de esos dos segmentos habrá una amplia capa que ni siquiera podrá acceder a la justicia porque no se pueda permitir pagar las tasas judiciales que se han impuesto.
Nosotros presentamos esta iniciativa, ya se ha aprobado una del Partido Socialista en el Pleno, por eso esta no la impulsamos directamente para el Pleno al haberse aprobado con los votos de Izquierda Unida del Partido Socialista una iniciativa al respecto, condenando la propuesta del señor ministro de Justicia, del señor Gallardón, pero no obstante creemos que es importante que esta comisión también vuelva a pronunciarse en contra de dicha normativa y por lo tanto pedimos el voto a favor de esta iniciativa. Gracias, don Víctor. Para turno en contra o fijación de posiciones, los demás grupos parlamentarios tienen un turno de 5 minutos, con lo cual, de menor a mayor, don Alfredo, tiene usted un turno de 5 minutos. Gracias. Estamos hablando de justicia y me va a permitir 15 segundos, señora presidenta, porque de justicia es trasladar a la ciudadanía que en ningún momento este grupo parlamentario intenta ir en contra de la ley, como parece que ha manifestado el portavoz del Partido Popular en la anterior intervención, porque parece que se ha obsesionado con eso, con que traemos cosas para conculcar la ley. No se refería a eso y me da pena que se traslade eso hacia afuera. Con respecto a la propuesta de pronunciamiento de Izquierda Unida, nosotros nos seguimos manifestando, como ya lo hicimos en su momento y como lo hemos hecho a nivel de otros parlamentos autonómicos y en el Congreso y en el Senado. El subir las tasas judiciales supone restringir el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, el acceso a la sanidad, el acceso a la educación son cuestiones que están recogidas perfectamente en la Constitución española del 78 y que de alguna manera de lo que se trata con ello es intentar que todos seamos un poco más iguales dentro de nuestra diferencia. Siempre me ha gustado decir eso de todos iguales y todos diferentes, porque es cierto. Y el acceso a la justicia lo que nos hace es un poco más diferente, no un poco más iguales. Sí es verdad que hay que tener, tal y como plantea Izquierda Unida la propuesta de pronunciamiento, sí hay que hacer una pequeña reflexión. En cuanto respecta al ámbito del Instituto de Toxicología, las tasas que suben son las que conllevan la inscripción o modificación de una ficha toxicóloga. Es decir, son las empresas las que tenían que pagar. Y ustedes dirán, bueno, pues si son las empresas, ¿no afecta a los particulares? Pues sí, también afecta a los particulares. Porque la subida de estas tasas supone ir en contra de la medicina preventiva. Y me explico. Si las tasas tienen que pagarlas las empresas por dar de alta un catálogo en la modificación de una ficha toxicóloga, pues a veces quizás haya empresas que la ficha no la pasen por el Ministerio por el Instituto de Toxicología, por no pagar la tasa, porque en ocasiones a lo mejor sería carísima, y eso vuelve a influir en la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que la ley prevé una reducción de las tasas para la pequeña y la mediana empresa, pero estamos hablando en Extremadura, y en Extremadura no hay grandes empresas, no hay empresas químicas, por lo tanto no puede gravar. La conclusión es sencilla, la conclusión es que con carácter general creemos que efectivamente habría que derogar la ley porque impide, desde nuestra perspectiva, como grupo parlamentario, impide el acceso a una cuestión necesaria para la vida de los ciudadanos, que es el acceso a la justicia. Vuelvo a repetir, el acceso a la justicia, el acceso a la educación y el acceso a la sanidad son 3 elementos fundamentales para que todos seamos un poco más iguales. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Inés, tiene usted un tiempo de 5 minutos. En primer lugar, hablaba el portavoz de Izquierda Unida SIES de débiles y poderosos, y hay que decir que la propia ley de tasas judiciales garantiza la protección de los más débiles, y la garantiza porque la propia Constitución, en su artículo 24, no deja desprotegidos en ningún momento a aquellas personas que tienen insuficiencias de recursos, garantiza esa asistencia al servicio de la justicia gratuita. Y el fundamento y objetivo fundamental de esta ley de tasas judiciales no es otro que la solidaridad y la sostenibilidad con los más débiles, es decir, garantizar
ese servicio a la justicia gratuita que, debido al marco económico en el que nos encontramos, cada vez son más las personas que para acudir a los tribunales tienen que recurrir a este servicio, que es un servicio público. Y esto no es algo que haya inventado el Gobierno central ni el Gobierno del Partido Popular. Esto es el resultado de un recorrido legislativo que se remonta al año 2002 y que sucesivamente ha sido objeto de posteriores reformas, la última en el 2011 con su siguiente revisión que se lleva a cabo ahora, y esta ley de tasas judiciales lo que tal vez se plantea esa reflexión que sería necesaria que se hubiese hecho en algún momento, en tanto en cuanto el coste de un servicio público que no deja de ser el que presta la Administración de Justicia, no deja de ser un servicio público, plantease como se han planteado el resto de los países europeos. No es algo que tenga que soportar única y exclusivamente el contribuyente, sino que es algo que debe ser compartido también por aquel que se beneficia o que usa este servicio público. Esa es la finalidad de la ley de tasas judiciales. En cuanto a si se garantiza o no, debido a la situación económica, la mayor demanda de ese servicio de justicia gratuita, pues creo que queda respondida que, debido a esa situación económica en la que nos encontramos, cada vez más los ciudadanos, cuando tienen que demandar, cuando tienen que acudir a los tribunales y no cuentan con recursos, es decir, tienen insuficiencia para litigar, la propia Constitución lo garantiza, por lo tanto, los débiles siguen estando protegidos, pero más aún lo refuerza esta ley, porque lo que trata es de vincularlo al mantenimiento y a la sostenibilidad de esa justicia gratuita. Y se hacía referencia también pues a otra serie de cuestiones, como si se garantiza o no la igualdad o estamos hablando de desigualdad. Pues la propia ley de tasas judiciales garantiza la igualdad en todos los términos, vinculando de manera muy importante que esa igualdad quede garantizada también teniendo en cuenta la capacidad económica de cada uno. Eso la propia Constitución lo reconoce y lo pone de manifiesto no solamente en ese artículo 14 que hace referencia a esa igualdad material y formal en derechos, sino también en ese artículo 31 en el que todos y cada uno de los ciudadanos tienen que contribuir al sostenimiento del gasto público, es decir, de los servicios públicos en función de sus capacidades económicas. Y no impide en ningún momento el acceso a la justicia, tanto es así que nosotros tenemos un sistema mixto que se pone de manifiesto en la propia Constitución desde el momento en que se garantiza la tutela judicial efectiva a los tribunales en ese primer recurso, pero que también se garantiza la posterioridad y que la propia ley de tasas no vulnera en ningún momento, en tanto en cuanto no olvidemos esas bonificaciones y exenciones que se hacen en la propia ley en la vía de recurso de casación y de suplicación. Por lo tanto, lo que no pretendemos es hacer un debate que confunda a los ciudadanos, que crea alarma social y que les genere el miedo de que van a tener obstáculos a la hora de acudir a los tribunales, cosa que no es así. La ley de tasas, reitero, lo que garantiza es solidaridad y sostenibilidad de la justicia gratuita debido a esta situación económica que nos está tocando vivir y en la que cada vez más los ciudadanos se ven obligados a hacer uso de ese servicio y de esa asistencia a la justicia gratuita. Y se hacía referencia que en otros parlamentos autonómicos o que en otras comunidades autónomas lo que sí tenemos que tener muy presentes también es que una cuestión que ha salido en prensa y que se mantiene en prensa es la gran deuda que existe a la hora de pagar ese servicio de asistencia jurídica gratuita. Es decir, la reflexión que debemos hacernos no es tanto si la ley de tasa genera ese obstáculo que no lo genera el acceso a la tutela judicial efectiva, sino más bien, es decir, hay que pagar el servicio público que se presta, hay que pagar la asistencia jurídica gratuita y en muchas ocasiones eso es imposible porque supone una gran parte de deuda a muchas de las comunidades autónomas, las cuales tienen que acudir para el pago de los mismos y en muchas ocasiones es consecuencia esa reacción social que se ha producido en muchos operadores jurídicos que intervienen en los procesos como consecuencia de que no reciben el pago por la asistencia jurídica gratuita. Gracias, doña Inés. Para turno de réplica, don Víctor, tiene usted 5 minutos, que si quiere lo puede llegar a unir con los 5 minutos que le correspondería para cerrar el debate. Usted dirá. Gracias. Señora diputada, como yo he dicho, esta ley establece una justicia de beneficencia para aquellos que no poseen nada y una justicia de mercado donde en función del dinero, de las rentas, de los beneficios, de los bienes que una persona posee, tendrá una justicia de primera o una justicia de ínfima calidad, en función de lo que tenga.
Pero hay, entre los que no tienen nada y los que poseen, hay un amplio sector, un amplio margen de personas que sencillamente, como no van a poder beneficiarse de las exenciones porque algo tienen, pero tampoco tienen el dinero para poder hacer frente a las tasas, no van a poder acudir a la justicia. Alguien decía que esta es una ley para impedir que las clases medias puedan acudir a los tribunales, sin ir más lejos. Mire, un ciudadano que sufriera un accidente y quedara tetrapléjico y quisiera acudir a la justicia para demandar al que le ha causado el accidente por una cantidad de 1.300.000 euros, por ejemplo, tendría que pagar 6.050 euros de tasas. ¿Y si no tiene esa cantidad? ¿Y si no llega a la parte de poder ser considerado una persona exenta del pago de tasa, pero tampoco tiene dinero para poder poner encima de la mesa 6.000 euros de tasa, porque además tiene que pagar al abogado, tiene que pagar los procuradores, tiene que pagar las otras cantidades que van asociadas a un juicio? Si encima tiene que pagar 6.000 euros, nos vamos a encontrar con muchos ciudadanos que no van a poder acudir sencillamente a la justicia porque no tienen dinero para poder pagarla. Eso es lo que hay. El ministro de Justicia, cuando ha defendido esta ley, uno de los argumentos que daba era que es insostenible que en este país la justicia se use y se abuse tanto de ella. Lo que está buscando fundamental y esencialmente es que la gente no acuda a los juzgados, que las personas, ante la previsión de tener que desembolsar una cantidad considerable de dinero, no acudan al tribunal a defender sus derechos. Contra esta ley se han levantado fiscales, jueces y usuarios. La práctica unanimidad de la carrera judicial, de todos los estamentos que trabajan en el mundo de la justicia, se han opuesto a este modelo. Y termino. No sé si ha leído usted el preámbulo de la ley que aquí estamos debatiendo. Uno de los párrafos, y está publicado en el BOE, defiende la viabilidad de un modelo, y cito textualmente, en el que parte del coste de la administración de justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella. No sé si a usted le parecerá esa frase positiva, que parte del coste de la justicia sea sufragado, sea asumido por quienes se benefician de ella. Lo que está estableciendo es un concepto terrible y contra el cual esta fuerza política se opone radicalmente, que es el del copago. Quienes se beneficien de la justicia tienen que pagar por ella. Quienes se benefician de la sanidad y acuden al médico tienen que pagar una parte de esa sanidad. Quienes se benefician de la educación, podríamos terminar, también debería pagar una parte. Pero eso es un concepto que rompe una de las lógicas dominantes que ha habido en este país en los últimos 30 años, y es que la justicia, la sanidad, la educación, la cultura, la pagamos todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos directos con la declaración del IRPF todos los años. Y ahí pagamos la sanidad, la educación y la justicia con independencia de que la utilicemos mucho o poco. Lo pagamos entre todos, pero sobre todo, y eso es lo esencial, lo pagamos en función de nuestro dinero y de nuestras rentas. Quienes más tienen, más pagan, con independencia de que no usen nunca ni la sanidad pública, ni la educación pública, ni la justicia. Pero pagan en función de sus recursos, de sus medios. Los sufragamos entre todos. La justicia, la educación y la sanidad se sufraga entre todos a través de la declaración del IRPF de todos los años. Pero no se debe sufragar a través del coste personal de cada uno de los ciudadanos en función del uso que quieran hacerle, porque entonces están pagando doblemente, y sobre todo quienes más pagan, obviamente quienes no tienen más remedio que acudir a la educación o a la sanidad pública, por ejemplo, y en nuestro caso a la justicia. Ese es el problema, el trasfondo que hay detrás de esta ley, toda una concepción que considera que los ciudadanos tenemos que pagar dos veces por recibir un servicio que además en este caso es constitucional, como es el derecho a la justicia. Mediante esa reforma, y yo me alegro de que se haya llevado al Tribunal Constitucional, ustedes han conseguido que la justicia no sea un derecho universal para todos los españoles.
En este momento la justicia es un derecho solo para quienes pueden pagársela y una justicia de mala calidad para el que no puede pagar absolutamente nada. Gracias, don Víctor. Y para cerrar el debate, una vez que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sí ha unido sus turnos, pues tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, don Alfredo, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Yo sigo hablando, queridos compañeros y compañeras del Grupo Popular, de la imaginación. Es que hoy toca la imaginación, porque cuando las cosas vienen complicadas, desde luego donde hay que buscar es en la imaginación. Todo cuesta mucho dinero, pero es verdad que si echamos imaginación seguramente cueste un poco menos dinero. La situación es la que es, efectivamente, pero como la situación es la que es, lo que no podemos hacer es relacionar absolutamente todo con la economía, y da la sensación de que a veces se relacionan las cosas con la economía. Cuando las cosas se relacionan exclusivamente con lo que valen, con la economía, entonces estamos dándole un golpetazo a la igualdad. Precisamente los valores que define nuestra Constitución, cuando habla del acceso a la justicia, a la educación, a la sanidad, lo hace en un sentido exclusivo, y es garantizar que todos puedan beneficiarse con independencia de la situación social o económica que viven. En definitiva, lo que estamos hablando, curiosamente, es de distribución de la riqueza. O sea, volvemos a ese sentido económico, porque las cosas cuestan. Estamos en un sistema, vamos a llamarle capitalista, neocapitalista. Yo no quiero poner etiquetas, pero sí es verdad que trabajamos con un valor, y ese valor hay que pagarlo. La única pregunta es ¿de verdad que tan difícil es sacar imaginación, echar la imaginación a la vida? Porque hemos grabado de esta forma el acceso a la justicia, hemos grabado también el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, pero hay cuestiones en las que no se le ha metido mano, y ni se le va a meter a lo mejor mano, y sí se tiene que meter mano. Y estoy hablando de los impuestos a los bancos, y estoy hablando de los impuestos a las grandes fortunas, estoy hablando de los propietarios de grandes terrenos que solo se utilizan para quedarlos ahí, y estoy hablando de otras muchas cosas. No voy a hablar de la regulación a la Iglesia oficial en absoluto, pero que también podríamos hablar de eso. Es decir, no hay manera de sacar dinero de otro sitio que no sea gravando a la ciudadanía. Yo creo que sí, sin ánimo, como siempre me gusta decir, de lucro, y sin ánimo de entrar en ningún debate, sino simplemente por reflexionar, porque la reflexión también es fruto de la imaginación, y la imaginación conlleva reflexión. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Para cerrar el debate tiene la palabra doña Inés, por el Grupo Parlamentario Popular. Sí, bueno, pues para fijar posición por este grupo parlamentario, nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta de pronunciamiento, y vamos a votar en contra de esta propuesta de pronunciamiento porque entendemos que la Ley de Tasas Judiciales obedece a una serie de criterios fundamentales que suponen una mejora del sistema de la Administración de Justicia. Supone, en primer lugar, una racionalización de lo que es la justicia y la Administración de Justicia, en el sentido en que lo que se pretende es no mermar el acceso a los tribunales, sino hacer un uso racional de la Administración de Justicia. Es decir, no se trata de que aquel ciudadano que necesite acudir a los tribunales obstaculizar o impedirle que acceda, sino que acceda, pero haciendo un uso racional del mismo y no un abuso. No se trata en ningún caso de evadir ni disuadir que acudan a los tribunales, sino sí se trata de evitar aquellos procesos que por determinados motivos se dilatan en el tiempo, que eso sí que supone un perjuicio a la Administración de Justicia, con el consiguiente colapso que supone la Administración de Justicia. En segundo lugar, garantiza la sostenibilidad y la solidaridad con ese beneficio a la asistencia a la jurídica gratuita que ya exponía durante la primera intervención. Porque la asistencia a la asistencia jurídica gratuita, como trata de confundir el portavoz de Izquierda Unida SIE, queda garantizado en todo momento. Aquella persona que carece de o tiene insuficiencia de recursos económicos para acudir a los tribunales, quede garantizado en la propia Constitución. Nadie que no tenga recursos se va a quedar sin acudir a los tribunales si tiene que acudir. Todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales en función de lo que marca la propia Constitución. Y yo lo decía durante la primera intervención, yo en ningún momento he dicho que aquí pague solamente
el contribuyente, que es lo que parece que propone el portavoz de Izquierda Unida, sí, es decir, que sostenga la Administración de Justicia todos los contribuyentes. Será razonable que sean los contribuyentes, pero compartido con aquel que usa más ese servicio público. No olvidemos que el derecho a la justicia es un valor superior, pero también es un servicio público, y todos los servicios públicos tienen un coste económico, es decir, están vinculados, aunque dice el portavoz del Partido Socialista que le echemos imaginación, el servicio de justicia gratuita al final hay que pagarlo. ¿O quién paga a los profesionales que prestan ese servicio en el turno de oficio? Los quedamos sin pagar a esos profesionales, es decir, la imaginación está vinculada, pero también a la economía, porque al final el coste del servicio hay que reintegrarlo a los profesionales que lo prestan. Y para terminar, decir que en cuanto a esa Administración de Justicia, es decir, no solo debe repercutir en el contribuyente, es de justicia que se reparta, se comparta por todos los contribuyentes, pero también por aquel que hace un mayor uso del mismo. Y en cuanto a la referencia que se hacía también, en cuanto a esas tasas que se establecen en el ámbito de lo que es salud pública, no deja de ser también todo lo que tiene que ver con el Instituto Forense y Toxicología, la prestación de un servicio público que cumple importantes servicios, o presta un importante servicio a todo lo que es la función de la prevención de riesgos para la salud pública. Por todo ello, entendemos que la Ley de Tasas Judiciales tiene un objetivo fundamental, que es garantizar y seguir haciendo posible que aquellos ciudadanos que no tienen recursos económicos puedan seguir asistiendo y tener garantizado ese derecho fundamental que reconoce la propia Constitución, sin ponerlo en riesgo y hacerlo, por supuesto, viable económicamente. Nada más y muchas gracias. Gracias, doña Inés. Bueno, una vez finalizado el debate de esta propuesta de pronunciamiento, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Abstenciones no hay ninguna, con lo cual queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 48. Una vez agotado el orden del día, bueno, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.